Bien, buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, un tema muy bonito que es inflamación y, bueno, no vamos a hablar tanto de inflamación, vamos a hablar más un poquito de dolor, de cómo se da, pues, qué es lo que pasa en el cuerpo para que se eleve la temperatura y a qué nivel actúan muchos de los fármacos que se van a ocupar para tratar el dolor. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de esos temas que les platico. Voy a compartir mi pantalla, por ahí me dejan saber si sí se ve, por favor. Ujú. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, yo les mandé una plantillita donde pueden ustedes tomar apuntes, ¿sale? El tema es un poquito largo, a muchos les cuesta a veces entender estas cuestiones pues, fisiológicas, pues si se traban en algo, interrúmpanme y lo vamos platicando, ¿sale? Para que no se queden y pues, puedan entender lo que es el objetivo de la clase. Bien, pues el dolor es algo que ha acompañado al ser humano, igual que muchas cosas, desde el inicio de la vida. Por eso es que, pues, uno de los, pues, médicos más importantes a lo largo de la historia, que es Hipócrates, pues, en una de sus máximas dice que aliviar el dolor es obra divina. Entonces, pues, como les digo, conocer cómo se da esta cuestión, pues, del dolor es algo muy importante. Yo aquí les puse una imagen chiquita. Aquí, ¿ustedes qué creen que sea esto? Así por su forma. ¿Qué creen que sea esta estructura de aquí? La membrana celular, Ah, es una membrana celular. Y entonces, acuérdense, ¿de qué está constituida una membrana celular, muchachos? fosfolípidos, De fosfolípidos, muy bien. Entonces tiene una bicapa fosfolipídica, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que constituye una membrana? Fosfolípidos. Ahora bien, fíjense, los fosfolípidos de manera fisiológica, esto quiere decir que de manera natural, a través de una enzima, que vamos a poner por acá, que se llama fosfolipasa 2. Los fosfolípidos, a través de esa enzima, de la fosfolipasa 2, de manera natural, van a producir una sustancia que se conoce como ácido araquidónico, ¿sale? Esto es bien, bien importante. Ténganlo en la mente. Produce ácido araquidónico. Entonces, fíjense, de manera fisiológica, estos fosfolípidos de la membrana, a través de una enzima que se llama fosfolipasa 2, van a producir esto, ácido araquidónico. ¿Bien? Ahora bien, este ácido araquidónico se puede ir por dos carreteras. Se puede ir, por un lado, hacia una vía que es la vía de las lipoxigenasas, o se puede ir por el otro lado, a la vía que nos interesa, ¿sale? Que es la vía de las ciclooxigenasas. Aquí, de manera fisiológica, esto ténganlo en cuenta, de manera fisiológica se produce una ciclooxigenasa que va a ser la ciclooxigenasa de tipo 1, ¿sale? Que van a encontrar en los libros que se abrevia como COX-1. Entonces, ¿qué es lo importante hasta aquí? Que la ciclooxigenasa 1 se produce de manera fisiológica, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que sin importar que algo le pase al cuerpo, se va a estar produciendo ciclooxigenasa 1. ¿Por qué? Bueno, porque estos endoperóxidos cíclicos, que son eh, este, bueno, perdón, estas ciclooxigenasas van a producir otra cosa que se llaman endoperóxidos cíclicos. Y fíjense, cuando hablamos de endoperóxidos cíclicos, hablamos de otras sustancias. Las COX-1, de manera fisiológica, van a producir tromboxanos, van a producir también, interesante, prostaglandinas, y por último, van a producir prostaciclinas. Esto ténganlo en mente, ¿sale? Van a producir estas tres cosas. Entonces vamos a hacer un repaso rápido. En una membrana, ya saben, la membrana está compuesta por una bicapa lipídica. Los fosfolípidos, de manera fisiológica, a través de esta enzima, producen ácido araquidónico. El ácido araquidónico se puede ir por dos carreteras, hacia la vía de las lipoxigenasas o hacia la vía de las ciclooxigenasas.
Las ciclooxigenasas producen tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Ahora fíjense, ¿por qué son importantes estas cosas? Si habla, o sea, esto que vamos platicando, que las ciclooxigenasas están presentes de manera fisiológica, quiere decir que el hecho de que se produzcan estas tres cosas es para algo fundamental en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿sale? Los tromboxanos van a tener funciones importantes, por ejemplo, van a promover la agregación plaquetaria, ¿sale? La agregación plaquetaria. Entonces, entiendan esto como que el cuerpo se está preparando para prevenir algo, ¿sale? Fíjense, también los tromboxanos hacen vasoconstricción. ¿Esto por qué es importante? Porque si tú te cortas, vas a sangrar, ¿sí? Porque el vaso tiene un tamaño normal. Entonces tú le hiciste un hoyito por acá, te cortaste y entonces la sangre se está fugando por acá. Cuando tú te lastimas, tu cuerpo de manera fisiológica, pues al tener tromboxanos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el vaso haga vasoconstricción, que se haga más chiquito. ¿Eso qué va a hacer? Va a impedir que se escape tanta sangre, en primer lugar. Luego, va a hacer que exista una agregación plaquetaria y entonces se forme un tapón hemostático primario, ¿sí? En el lugar de la herida. Y entonces, ¿eso qué impide? Que se fugue la sangre. Y entonces así dejas de sangrar. Por eso son fisiológicas, porque están previniendo algo, ¿sí? Están ahí cuidando que no te vaya a pasar algo. Los tromboxanos. Ahora fíjense, las prostaglandinas, hay varios tipos de prostaglandinas. Hay, por ahí alguien tiene su micrófono, chicos. Este, hay prostaglandinas, se abrevian así como PG, ¿sale? Hay prostaglandinas E1, que fíjense, las prostaglandinas C1 hacen lo contrario, hacen vasodilatación. Ahorita vamos a ver esto. Van a decir, entonces, ¿cómo es que unas hacen vasoconstricción y otras vasodilatación? Ahorita vamos a ver bien qué onda con eso, ¿sale? Y estas van a perpetuar el dolor, las prostaglandinas C1. Pero aquí viene el protagonista de esta clase, las prostaglandinas E2. Las prostaglandinas E2 son las prostaglandinas que a mi criterio son las más importantes en todas estas cuestiones del dolor, ¿sale? Las prostaglandinas C2 van a aumentar el tono uterino. ¿Qué es el tono uterino? La fuerza con la que se contrae el útero, ¿sale? Pero también estas se van a encargar de dar el dolor en su mayoría y la fiebre, ¿sale? El dolor y la fiebre. Entonces, ¿quién aquí es la más importante? Las prostaglandinas C2, ¿sale? Pregunta de examen, las prostaglandinas C2. Luego, también hay otras prostaglandinas. Voy a mover aquí poquito estas prostaciclinas que puse para acá arriba para que nos dé espacio. Los voy a poner aquí. Acuérdense que las producen las ciclooxigenasas 1, ¿sale? Bien, entonces dijimos que las prostaglandinas C2 aumentan el tono uterino y perpetúan el dolor y la fiebre, ¿sale? Les decía que hay otras prostaglandinas que son las prostaglandinas F2A. Estas prostaglandinas van a aumentar igual el tono uterino. De aquí que va a haber AINES, va a haber fármacos que inhiban a las ciclooxigenasas y entonces se den cuando una mujer tenga amenaza de aborto. Porque si estas prostaglandinas de manera natural están aumentando el tono uterino, están haciendo que el útero se contraiga, si tienes un bebé allí, pues puede que salga porque el útero se está contrayendo. Entonces, al tú dar un fármaco, por ejemplo, la indometacina, pues inhibes a esta enzima y entonces disminuyes el tono uterino y entonces ganas tiempo para que evites un aborto pues no deseado, ¿sale? Entonces ahí vamos dándole como que una relación importante. Esas son las tres prostaglandinas que ustedes tienen que tener en la mente. Ahora, cuando hablamos de prostaciclinas, las prostaciclinas, allí entra una prostaglandina que es la prostaglandina I2. Esta prostaglandina I2 también va a ser bien importante porque esta va a disminuir la agregación plaquetaria, va a disminuir la agregación plaquetaria. Pero ¿qué más va a hacer también? Va a generar vasodilatación, pero fíjense,
va a generar protección gástrica. Esto es bien importante. Va a generar protección gástrica. ¿Esto qué quiere decir? Que los fármacos que inhiban a esta enzima, pues al inhibir esta enzima inhibes a todos los productos de la enzima. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues que ahora sí que quien estaba protegiendo a la mucosa del estómago, pues desaparezca. Y entonces va a ser más probable que los pacientes que toman AINES, por ejemplo, desarrollen una úlcera gástrica, ¿sale? Pero no solo da protección gástrica, también da protección renal, da protección cardiovascular, ¿sale? Todo esto que platicamos ahorita de manera normal, sin que exista nada extraño en el cuerpo, ¿sale? Todo claro hasta aquí con lo que vamos viendo. Lo de las vías de las lipoxigenasas no la voy a tocar mucho porque la vía de las lipoxigenasas se encarga más de producción de leucotrienos, aunque por ahí algunos leucotrienos perpetúan la inflamación, no son tan importantes como las ciclooxigenasas. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Sí, oye, Yael, Ujú. ahí donde dice prostaciclinas y pusiste PG12, ¿también se abrevia así Es Ajá. PGI2. Es la prostaglandina Sí. I2, ¿sale? La No era... prostaglandina I2 es una prostaciclina, Ok, ya. ¿sale? Sí, gracias. Bien, sí, esto de manera natural, ¿sale? De manera fisiológica. Ahora fíjense, si ustedes le ponen aquí un vidrio a esta membrana, imagínense que es un vidrio, ¿qué le están causando a esa célula? ¿Qué le están causando? Imagínense que es un vidrio. ¿Qué le está pasando a esa membrana? Pues se rompió, ¿no? Se rompió. ¿Y eso en qué se traduce? En que existió Un daño. un daño, ¿sale? Un daño o una lesión. Ahora fíjense, aquí viene lo importante. ¿Qué es lo que puede dañar una membrana celular? Pues muchas cosas, ¿sale? Puede haber cuestiones químicas, ¿sale? Puede haber cuestiones físicas, biológicas o inmunes. Todo esto, todo esto que enumeré aquí puede generar lesión de alguna membrana, lesión de alguna célula, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo químico. Pues tú te derramas ácido, se te va a inflamar el dedo, ¿no? Físicas, te das un golpe, igual. Biológicas, no sé, una infección, ¿sale? Inmunes, los pacientes que tienen artritis reumatoides sufren mucha inflamación en las articulaciones, ¿sale? Entonces, cualquiera de estas situaciones puede generar una lesión tisular. Ahora bien, cuando una membrana se daña, el daño de los fosfolípidos de la membrana va a hacer que se produzcan unas interleucinas, que es la interleucina 1, ¿sale? Va a ser la interleucina 1. Acuérdense bien de esto. Y también se produce factor de necrosis tumoral alfa, ¿sale? Se producen estas dos cosas ¿cuándo? Cuando hay una lesión, ¿sale? Y entonces, esta producción de interleucinas y de factor de necrosis tumoral alfa, pues va a generar una respuesta inmunológica. Y entonces esto va a perpetuar la inflamación. Entonces esto va traduciéndote a ti como cuando hay una lesión, pues se secretan estas interleucinas y este factor de necrosis tumoral alfa, y entonces empieza a perpetuar la inflamación. Esto, la secreción de esto, va a promover que un gen que se encuentra por ahí, que es un gen que se llama nuclear factor kappa beta, produzca a su vez más interleucinas y más factor de necrosis tumoral alfa. Esto, cuando empieza a pasar esto, o sea, cuando hay una lesión y empieza a haber secreción eh, de interleucinas, se van a estimular la aparición de otras ciclooxigenasas, que son las ciclooxigenasas 2, ¿sale? Van a aparecer las ciclooxigenasas, pero ahora las de tipo 2, ¿sale? Y entonces estas, ¿cuándo aparecieron? Cuando existió un daño en la membrana celular, ¿sale? Entonces, de manera fisiológica, nosotros tenemos esto, ¿sale? Tenemos esto. Pero cuando existe un daño en una membrana, se produce esto, ¿sale? Y la producción de estos mediadores inmunológicos va a hacer que se produzca ciclooxigenasa 2. Antes, aquí había un equilibrio. Había un equilibrio entre agregación plaquetaria
y disminución de la agregación plaquetaria. O sea, no había ni mucha agregación ni poquita. No había ni más vasoconstricción ni más vasodilatación. ¿Había qué? Había un equilibrio. Pero esta ciclooxigenasa 2 va a hacer que perpetúe la expresión de prostaglandina C2, ¿sale? De prostaglandina C2. Estas prostaglandinas C2 van a ser los protagonistas de toda la clase, ¿sale? Ahora fíjense, ya vimos qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se lesiona una membrana. Pero ¿cómo es que tú como persona vas a percibir dolor? Fíjense bien. Aquí viene la cosa bien interesante. Todo en el cuerpo, o sea, no hay nada en el cuerpo que no sea sensado por un receptor. O sea, si tú tienes receptores en tu cuerpo, vas a sensar todas las cosas. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Esta R significa receptor, ¿sale? Ahí está tu dedo. Y de repente te cortaste con un vidrio. Bien. Entonces ese receptor está sensando que existió una lesión, ¿sale? Dice, pues aquí hubo un problemita, aquí este dedito se cortó y entonces, ¿qué pasa? El dolor, yo siempre les digo a los chicos cuando yo les enseño neuro, ¿el dolor es una sensación importante que se tenga que transmitir o es algo que lo puedes dar por hecho y no pasa nada? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el dolor sea algo importante que se transmita? Para mí es algo importante, ¿no? Pero la pregunta ahora sería, ¿por qué crees tú que sea algo importante? Por justamente lo que comentamos, es un indicador de algún daño. Exactamente. Y si te estás haciendo daño, ¿cuál va a ser tu respuesta? Si te estás quemando, por ejemplo, con la estufa, ¿qué va a ser tu respuesta? Quitar la mano. Quitar la mano. Entonces, fíjense cómo el dolor, más allá de ser una sensación, tiene un objetivo, ¿sale? Todos los estímulos, todo estímulo en el cuerpo genera una respuesta. Entonces, estos receptores, ¿sí? Que tienes en el cuerpo, que van a sensar el dolor y la temperatura, van a ser las terminaciones nerviosas libres, ¿sale? Van a ser terminaciones nerviosas libres. Ahora bien, todos los receptores a su vez van a estar inervados por una neurona, ¿sí? Todos los receptores van a estar inervados por una neurona. ¿Esas neuronas hacia dónde se van a ir? Hacia el sistema nervioso central. Entonces, fíjate, aquí tienes tú tu receptor y ese receptor va a estar inervado por una neurona. Si llega, o sea, si es una neurona que va hacia la médula espinal, es una neurona aferente, ¿sale? Y va a llevar información sensitiva. ¿Y qué neurona es? Es la neurona ganglionar. ¿Por qué se le dice ganglionar? Porque las neuronas sensitivas siempre se asocian con un ganglio y entran por la raíz posterior, ¿sale? Pero fíjense qué pasa. Ya vimos aquí en cuestiones moleculares, o celulares, qué es lo que pasa, qué es lo que se secreta, ¿sale? Pero fíjense, aquí hay una lesión, ya te cortaste. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues tus mastocitos o tus células cebadas, ¿qué van a producir? Histamina, ¿sale? ¿Qué va a hacer la histamina? Va a ser vasodilatación. La histamina va a ser vasodilatación. Y si hay vasodilatación, ¿qué va a haber? Es lo que platicamos, cuando hay una lesión, ¿qué va a haber? Pues la respuesta, ¿no? Tu cuerpo ya está preparado para cualquier cosa. Va a ser vasoconstricción, ¿sale? Perdón, va a haber vasodilatación y entonces va a haber ¿qué? Reclutamiento de las células ahí para tapar ese defecto, ¿sale? Y va a haber un reclutamiento de plaquetas antes de que pues, se haga la vasoconstricción. Entonces esa vasodilatación va a promover que lleguen plaquetas. Y las plaquetas producen un neurotransmisor importante que es la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor excitatorio. Por eso cuando no tienes serotonina andas apagado, ¿sale? Es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a promover que este impulso viaje. Va a promover que el impulso se vaya, ¿sale? Fíjense. Entonces, también, pues ante el daño celular se va a producir bradicinina, perdón, bradicinina, y la bradicinina va a ser otra vez vasodilatación. Y entonces, de esta manera, pues se van a estar reclutando muchas células, en principio para que exista inflamación y ya después para que se transmita el dolor, porque el dolor debe de ser algo urgente que se tiene que transmitir. Entonces, fíjense, todo esto hace que, pues que pueda haber una transmisión del dolor, ¿sale? Pero fíjense, aquí va a entrar nuestra amiga la prostaglandina E2. ¿Cómo se transmite el dolor? ¿Cómo es la manera en que se platican las neuronas? A través de potenciales de acción, ¿sale? A través de un potencial de acción. Entonces, fíjense, esta prostaglandina E2 es bien, 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 pero bien importante.
Porque imagínense, aquí les puse una grafiquita, ¿sí? Imagínense, vamos a hacer un ejemplo de un potencial de acción simple. Una neurona en reposo se encuentra aproximadamente a los menos 90, ¿sale? Ahí está el reposo de tu neurona. Ahí está, ¿sale? Y su umbral, vamos a ponerle que esté a los menos 60, ¿sale? Un potencial de acción normal, pues llega a un estímulo, ahí electrotónico, y se empieza a elevar hasta que llega al umbral. Cuando llega al umbral, se abren canales bien importantes. ¿Alguien sabe qué canales son los que permiten que se dé la despolarización? Es un catión importantísimo, que cuando entra la célula se despolariza. Sodio activados por voltaje. Exactamente. Entonces va a haber canales de sodio activados por voltaje y entonces se va a dar la despolarización y ya se dio un potencial de acción. Bueno, ya luego viene la repolarización y la hiperpolarización. Pero cuando llega aquí tu amiga, la prostaglandina E2, ¿qué creen que hace? Hipersensibiliza a las neuronas. ¿Esto qué quiere decir? Que si normalmente su umbral estaba a los menos 60, al hacerla hipersensible, lo va a poner aquí, a los menos 75, por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que no necesite un estímulo tan grande para dar un potencial. Y entonces, como va a estar aquí, pues las células se van a despolarizar más rápido, ¿sale? Y esto se traduce en qué? En que las neuronas, o bueno, la transmisión del dolor, pues va a ser más reactiva, va a ser más rápida, y esto se traduce en que hay hipersensibilidad. Por eso cuando tú te tocas un lugar donde te cortaste o donde te pegaste, ¿no? Tienes ahí un moretoncito, ¿qué pasa? Que con tantito que te toques duele, porque los estímulos nerviosos que se encuentran allí son hipersensibles. Cualquier estímulo va a desencadenar un potencial. Y esos potenciales se traducen pues con que lleven la información al sistema nervioso central y entonces exista dolor, ¿sale? Es lo que yo les quería explicar con respecto a las prostaglandinas C2, porque fíjense, o sea, son bien importantes. Entonces, esa es pues es una cosa bien importante que tienen que entender esto, que va a hipersensibilizar pues a los potenciales. ¿Para qué? Para que con un estímulo menor se dé el potencial. Ahora fíjense, ya saben qué pasa ahí, ¿sale? Pues esta neurona que tienen aquí, pues ya llevó la información sensitiva a la médula espinal. Ahora bien, fíjense, esa neurona va a entrar por la raíz posterior y va a pasar por una zona que antes los anatomistas la descubrió un anatomista italiano que se llama Luigi Rolando, ¿sí? Que descubrió esa zona. Luego Rexet la clasificó pues, como la zona 1 y 2 de Rexet, ¿no? La sustancia gelatinosa de Rolando. En esa sustancia gelatinosa de Rolando, ahí imagínense así, ¿no? Ahí cuando llega el potencial, bueno, cuando llega el impulso, dice, pues ¿qué tipo de impulso es? ¿Es tacto grueso? ¿Es presión o es dolor? Y dice, es dolor. Y entonces hacen la pregunta, ¿el dolor es importante de transmitir? Sí. Entonces vamos a estimularlo. Vamos a hacer que esa información llegue más rápido al cerebro. Y entonces producen sustancia P. Producen sustancia P, ¿sale? La sustancia P viene del inglés de P de pain, ¿sale? Y pain significa dolor, ¿sale? Y entonces ahí cuando se produce sustancia P, serotonina y otros neurotransmisores como glutamato, también hay receptores NMDA para glutamato, se lleva a cabo pues ahora sí que la transmisión del dolor. Le dice al sistema nervioso, sí, es una sensación importante, hay que transmitirla. Y entonces de ahí esa neuronita llega hasta la lámina 5 de Rexet, que así se llama, eso es anatomía, y ya de allí sale una segunda neurona, ¿sale? De ahí va a salir una segunda neurona que va a atravesar por aquí, por la comisura gris anterior, perdón, con la comisura blanca anterior, y se va a venir para acá a un tracto, que se llama tracto espinotalámico, ¿sale? Y ya de allí, fíjense, va a ascender por el tegmento de la médula oblongada, por el tegmento del puente, va a pasar por el tegmento del mesencéfalo y va a llegar al tálamo. Ustedes sabrán por sus clases de anatomía que pues, el tálamo es así, ¿sale? Es una estructura ovoidea, como un huevito, ¿sale? Y que se divide en núcleos.
Y hay un núcleo bien importante que se encuentra aquí en la porción más posterior, que es el núcleo ventral posterior y que se divide en dos. Y ya de ahí sale el núcleo ventral posterolateral. Ese núcleo ventral posterolateral es a donde llega la información del dolor. Y de allí la va a mandar a la corteza. Entonces de ahí va a salir otra neurona del tálamo a la corteza. En la corteza sensitiva, yo luego les digo a los chicos que toman neuro conmigo, que antes, hace mucho tiempo, había un médico que se llamaba Penfield. Y Penfield era un neurocirujano canadiense que operaba pacientes que tenían epilepsia. Y los operaba con anestesia local, o sea, no los dormía, solo les ponía anestesia en el cuero cabelludo, les abría el cráneo, y acuérdense que el cerebro no siente dolor, entonces no había necesidad de hacerles una anestesia general. Entonces, cuando él veía el cerebro de esos pacientes con epilepsia, les estimulaba algunas partes. Y entonces, imagínense, si le estimulaba aquí, el paciente decía, ay, siento hormigueo en mi pierna. Luego le estimulaba aquí, ay, siento hormigueo en el tronco y en el brazo. Luego les estimulaba aquí, decían, ay, siento como que un hormigueo en la lengua o en la cara, ¿sí? Y entonces él hizo un mapa, y a ese mapa le llamó múnculo sensitivo de Penfield. ¿Qué quiere decir eso? Él identificó en qué partes del cerebro se reconocían las sensaciones de distintas partes del cuerpo. Y entonces él hizo un homúnculo, que es un nombrecillo mal formado, donde en la parte más inferior de esta parte del óvulo parietal, que es el giro central, se encuentra la cara, aquí se encuentra la cara, ¿sí? Con los labios, la nariz, la frente, luego aquí la mano con un dedo gordo bien grande, luego aquí el tronco y todo el miembro superior, aquí abajo la rodilla y ya dentro de la cisura interhemisférica, el piecito y los genitales. Entonces, fíjense, si ustedes se cortaron el dedo, ¿a qué parte de la corteza sensitiva va a llegar? Ah, pues a esta parte, ¿sale? Y entonces es un dolor bien localizado. Ahí va otro concepto fisiológico. Las fibras que llevan el dolor, que aquí ya vieron que son 3 neuronas, ¿sale? Las fibras que llevan el dolor se clasifican en 2 tipos, fibras de tipo A delta y fibras de tipo C. Las fibras de tipo A delta son fibras que van a llevar dolor rápido, dolor rápido. Y las fibras de tipo C van a llevar dolor, pero un dolor lento, ¿sale? Fíjense, las fibras A delta viajan aproximadamente a 23 metros por segundo, o sea, viajan bien rápido. Y las fibras C viajan aproximadamente a 1.5 metros por segundo. O sea, la diferencia de transmisión es abismal, ¿sale? El dolor rápido es un dolor bien localizado, porque si te picaste el dedo, fíjate, llega específicamente a la parte de la corteza sensitiva en la que está esa parte del cuerpo que te lastimaste, ¿sale? Eso con el dolor rápido. Cuando tú te pegas en el dedo chiquito del pie, o sea, sabes bien que te duele el dedo chiquito del pie, pero hay otro tipo de dolor, que es el dolor lento. El dolor lento también se conoce como dolor crónico, ¿sale? Y ese dolor crónico tiene la característica que pues viaja por fibras de tipo C. Pero fíjense, aquí viene lo bien importante. Cuando ese dolor va ascendiendo hacia la corteza sensitiva, a partir de la médula oblongada va dando conexiones aquí con algo que se llama formación reticular, ¿sale? Va dando conexiones ahí con la formación reticular y llega al tálamo. Pero lo chistoso aquí es que esta vía del dolor lento no llega a este núcleo ventral posterolateral, que es el núcleo selectivo, ¿sale? Que lleva a la parte específica de la corteza que te duele. Llega a otros 2 núcleos, llega al núcleo intralaminar, llega al núcleo intralaminar y llega al núcleo dorsomedial. A esos 2 núcleos, ¿de quién? A esos 2 núcleos del tálamo, ¿sale? Va a llegar a esos 2 núcleos del tálamo. Y este núcleo intralaminar es el núcleo filogenéticamente más viejito, o sea, es el que se desarrolló primero embriológicamente antes que todos los demás. Y este núcleo intralaminar tiene la característica de que lleva la información a toda la corteza sensitiva, a toda la corteza sensitiva. Entonces esto, ¿cómo lo deben entender ustedes?
como que no llega a la parte específica en donde te duele, ¿sale? Vamos a poner el color rojo a esas fibras. Van a llegar a toda la corteza. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿el paciente podrá identificar bien dónde le duele cuando tiene un dolor crónico? No. No, porque como está difundiéndose a toda la corteza sensitiva, no saben qué parte del cuerpo le está doliendo, ¿sale? Ahora otra cosa, este núcleo dorsomedial se proyecta, ¿sí? Si ustedes vieran un encéfalo desde una vista inferior, a la porción orbitaria del lóbulo frontal. Esto es un encéfalo ahí mal hecho, ¿sale? Nada más como para referencia. Ahí como por referencia. Y aquí podemos poner el quiasma óptico así. Y ahí está, ¿no? Como por referencia. Y esta parte de aquí es la porción orbitaria del lóbulo frontal. Entonces ese núcleo dorsomedial manda información también para acá. Y esta porción orbitaria del lóbulo frontal, fíjense qué va a hacer. Va a darle la sensación desagradable al dolor. Y entonces, esos pacientes que ya viven con dolor crónico, vamos a hablar de una persona que tenga cáncer, por ejemplo, va a sentir que el dolor es horrible, que el dolor lo limita en muchas cosas, lo hace sentir mal, enojado, malhumorado, ¿sí? Pero fíjense, ese núcleo dorsomedial también llega al sistema límbico. Si nosotros hiciéramos un corte lateral del encéfalo así, chiquito, y ya, imagínense, aquí está nuestro cerebro, hay un giro que es un giro bien importante del sistema límbico, que es el giro del cíngulo. Cuando llega ese dolor ahí, al giro del cíngulo, acuérdense que el sistema límbico se encarga de las emociones. Entonces, el dolor crónico, al llegar ahí, va a hacer que le des al dolor una sensación, bueno, que el dolor más bien te dé a ti una sensación de tristeza, ¿sale? Les va a dar una sensación de tristeza. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? En que el dolor agudo pues es bien localizado. Algún día que tú tengas a un paciente con apendicitis, el peritoneo tiene fibras de tipo C, ¿sale? Tiene fibras de tipo C. Entonces al principio va a tener un dolor difuso que va por todo el epigastrio, por toda la región abdominal. Después ese dolor va a migrar a la fosa ilíaca derecha y va a ser un dolor localizado, porque las vísceras ya, perdón, porque al principio las vísceras tienen fibras tipo C, el peritoneo tiene fibras de tipo A delta. Entonces, cuando se inflame el peritoneo, ya va a ser un dolor localizado. Entonces, ya va a viajar por fibras de tipo A delta. Todas estas cuestiones neuroanatómicas, que son complejas a veces de entender, les van a dar muchas bases ahorita que veamos cómo pueden quitar el dolor en muchas partes de todas estas vías. ¿Sale? Fíjense, o sea, eso con respecto al dolor. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de todas estas cuestiones fisiológicas del dolor? No. ¿Seguros? Si tiene alguna duda, pregúntenla sin problema, ¿eh? Para que la aclaremos. Bueno, ahora fíjense, ¿sale? ¿Ya vieron hasta ahorita cómo se producen las ciclooxigenasas de tipo 2, cómo las prostaglandinas C2 son las que hipersensibilizan a los impulsos, ¿sí? Ahora fíjense, si ustedes saben que un impulso se da en principio aquí por la hipersensibilización, para que se dé un potencial que ellos necesitan. Ya me dijeron, necesitamos el sodio. Entonces, ¿cómo pueden inhibir el dolor a esa parte? Pues tapando los receptores de sodio, ¿sale? Tapando los receptores de sodio. El sodio que se encontraba aquí afuera ya no va a poder entrar. Y si ya no va a poder entrar a la célula, ya no la va a poder hacer positiva, ya no la va a poder positivizar. Y si ya no la positiviza, ya no se da ¿qué? El potencial. Y ya no se da el impulso. ¿Y eso en qué se transmite? En que ya no se lleva a cabo toda esta vía de aquí que les expliqué. Ya no se puede llevar a cabo, ¿sale? Porque ya taparon a los receptores de sodio. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hacen los anestésicos locales, ¿sale? Los anestésicos locales hacen esto, ¿sale? Tapan o bloquean los receptores de sodio de las células para que no puedan ingresar los iones, no la despolaricen y no se lleve a cabo el impulso,
¿sale? Esa es una que pueden hacer ustedes ahí, ¿sale? Otra, fíjense, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno, bloquean aquí a las ciclooxigenasas. A las ciclooxigenasas. Aquí las bloquean los AINES, ¿sale? Hay AINES que son selectivos. ¿Qué quieren decir? Que bloquean solo a las ciclooxigenasas 2. Por ejemplo, hay un AINE que se llama Celecoxib. Celecoxib. Este fármaco inhibe directamente a las ciclooxigenasas 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a controlar más bien el dolor, porque si ustedes se dan cuenta, estas ciclooxigenasas 2 son las que perpetúan la producción de prostaglandina C2. Pero, tristemente, aunque son muy buenos calmando el dolor, pues tienen muchos efectos adversos. Por ejemplo, tienen efectos a nivel cardiovascular. Entonces, por eso, muchos de estos se han quitado del mercado. Entonces, fíjense, todos los AINES que ustedes conocen, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, indometacina, piroxicam, actúan a nivel de las ciclooxigenasas. Pero estos no son selectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que bloquean a ambas ciclooxigenasas. ¿Esto en qué se traduce? En que sí vas a quitar el dolor, vas a quitar la inflamación, pero ¿qué va a pasar? Al estarte llevando las ciclooxigenasas de tipo 1, que son fisiológicas, vas a estar quitando la protección gástrica, la protección cardiovascular, la protección renal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a aumentar los riesgos de tu paciente si tú le vas a dar un AINES. Entonces, ¿cuándo vas a dar un AINES? Pues tú vas a primero tener que valorar a tu paciente, ver si tiene factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, pues tú puedes aplicar y entonces darle un AINE, ¿sale? Ahora fíjense, ¿dónde empieza todo el problema, muchachos? ¿Dónde empieza toda esta cascada pues, de sustancias que hemos platicado? ¿Con qué enzima me dirían ustedes que empieza todo? ¿Con qué enzima de todo esto? ¿Con quién? La fosfolipasa 2. Exactamente. Entonces hay otros fármacos que son los glucocorticoides, que vienen y entonces ellos inhiben a la fosfolipasa 2, ¿sale? Entonces ellos van a inhibir a la fosfolipasa 2. Y entonces, por eso, estos glucocorticoides, por ejemplo, la dexametasona, son muy buenos antiinflamatorios, porque si tú le pegas a esta enzima, pues ya evitas que se lleve a cabo todo esto. Obviamente, pues tú sabes que también vas a tener muchos efectos adversos si tú piensas en las funciones fisiológicas de las ciclooxigenasas que también estás inhibiendo de manera indirecta, ¿sale? Bien, entonces fíjense cómo ya van viendo a partir de o en qué escalones de todas las pirámides estas ustedes pueden quitar el dolor. Aquí, quitando las ciclooxigenasas de manera general, de manera selectiva, quitando las ciclooxigenasas 2, inhibiendo a la mamá de los pollitos con los glucocorticoides, que pues inhibir a la fosfolipasa 2, ¿sí? Tapando aquí la puerta de los receptores de sodio, de los canales de sodio, perdón, tapando la puerta de los canales de sodio para que no se dé esto, no se dé un potencial de acción, ¿sí? Y entonces, hasta ahí pues vamos viendo unas partes, pero fíjense, hay más partes. Cuando la información dolorosa viene y entra a la médula espinal, aquí en esta sustancia gelatinosa de Rolando, les digo que se dice, ¿qué sensación es? Si ven que es dolor, pues la priorizan. Pero el cuerpo es muy sabio. El cuerpo sabe que si te está doliendo mucho tiempo, pues vas a terminar sintiéndote mal porque ya sabes que va a venir a estas partes del cerebro, entonces te va a generar sensaciones desagradables. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues de manera fisiológica también inhibes el dolor aquí, solito, con tu propio cuerpo. ¿Cómo? En el mesencéfalo hay algo que se llama sustancia gris periacueductal. Aquí. Esa sustancia gris periacueductal tiene fibras descendentes, hace que desciendan unas neuronas. Vamos a ponerlas de color rosita. Descienden, descienden, descienden hasta esta sustancia gelatinosa de Rolando. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a secretar péptidos opioides de tipo endógeno, ¿sale?
va a generar péptidos opioides, como por ejemplo endorfinas, encefalinas, y se van a unir a sus receptores, mu, kappa, y entonces de manera fisiológica vas a bloquear el dolor a este nivel, ¿sale? Aquí entran otros fármacos, que son los fármacos narcóticos, ¿sale? Los fármacos narcóticos. Por ejemplo, la buprenorfina, la nalbufina, ¿sí? Que van a entonces a actuar como péptidos opioides, pero de tipo exógeno, porque vienen de fuera del cuerpo, no los produce el cuerpo. Entonces tú le das al paciente buprenorfina y entonces esa buprenorfina se va a unir a los receptores endógenos opioides del cuerpo. Y entonces al unirse va a impedir esta puerta. Y entonces si la impide, no pasa esta fibra para acá y no hay dolor, ¿sale? No hay dolor. Eso cuando hablamos de cuestiones farmacológicas, porque si hablamos de cuestiones quirúrgicas, pues se puede inhibir el dolor de muchas otras formas. Cortas aquí, ¿sí? Cortas arriba, ¿sí? Esto pero en cuestiones farmacológicas. ¿Dudas hasta acá, muchachos, con lo que estamos platicando? No, No. ¿No? Bueno, ahora fíjense. Estas prostaglandinas C2, yo les dije, son las prostaglandinas que más nos interesan, porque si ya se dieron cuenta, pues actúan aquí hipersensibilizando a las neuronas, ¿sí? Pero también estas prostaglandinas C2 se vienen para acá, ¿sí? Se vienen para el cerebro. ¿Por dónde? Por la circulación. Acuérdense que el cerebro pues tiene una barrera hematoencefálica que es selectiva, que quiere decir que no pasa cualquier cosa, ¿sale? Pero hay partes en el cuerpo que están creadas, yo siempre les digo, el cuerpo es muy sabio, que están creadas específicamente para algo. Hay partes en el cerebro que carecen de barrera hematoencefálica. Podría yo enumerar muchas, el área postrema, por ejemplo, pero aquí nos importa una en específico, que se llama eminencia media, ¿sale? La eminencia media. ¿Esa dónde está? Aquí, en el hipotálamo, forma el piso del hipotálamo. Y entonces viene la circulación sanguínea y viene la prostaglandina E2. Como en la eminencia media no hay barrera hematoencefálica, entra al cerebro. Y entonces el hipotálamo, que es pues un centro muy importante en el sistema nervioso, dice, ah, caray, algo raro entró, ¿sale? Y eso que llega a estimular de manera exógena al hipotálamo, ¿sí? Se le llaman pirógenos. Fíjense, puede haber pirógenos endógenos, que tu propio cuerpo los produce, por ejemplo, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, que son interleucinas inflamatorias, ¿sí? Por eso los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes llegan a tener fiebre, ¿sí? Por cuestiones inmunológicas, que son pirógenos, así les dije, se llaman pirógenos. ¿Qué son pirógenos? Lo que va a elevar la temperatura, ¿sale? Entonces, en este caso, nuestra protagonista, que es la prostaglandina E2, viene por la circulación y entonces entra al sistema nervioso, ¿sale? Y entonces, como viene de fuera, como pues es algo que se produjo lejos de aquí, va a ser, este, pues va a causar una respuesta aquí dentro de nuestro hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, si ustedes recordarán, pues sus bases anatómicas, es el centro termorregulador, o sea, tiene una función importante para regular la temperatura. Una persona normal, pues, su temperatura anda por ahí de los 36.5, ¿sale? Pero cuando llega esa prostaglandina E2, va a llegar a la región preóptica del hipotálamo, o sea, aquí, ¿sale? ¿Por qué preóptica? Porque este es el quiasma óptico, está aquí, ¿sale? Va a llegar a la región preóptica, específicamente aquí a una partecita de la lámina terminal. Y entonces ahí, como el hipotálamo ahí tiene a su centro termorregulador, va a aumentar la temperatura. Y entonces tú de tener 36.5 vas a pasar a tener 38.3, ¿no? Por ejemplo, vas a tener 38.3, ¿sale? Y a partir de 38.3, tú ya puedes decir que tu paciente o tú mismo tienes fiebre, ¿sale? Entonces, fíjate, por eso cuando tú das un AINE, al inhibir a estas enzimas, pues ¿qué haces? Inhibes pues, la producción de prostaglandina 2 y entonces calmas el dolor
¿Por qué? Porque evitas que llegue aquí a desensibilizar las terminaciones nerviosas y calmas la temperatura, porque evitas que llegue hasta acá arriba y entonces estimula el hipotálamo para que eleve la temperatura. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí acerca de a qué niveles de todas estas vías actúan los fármacos? No, ¿Puedes repetir un poco lo de los pirógenos? Sí, les digo que hay dos tipos de pirógenos. Hay unos pirógenos endógenos que produce tu propio cuerpo, o sea, son cuestiones moleculares. Puede ser, por ejemplo, algo inmunológico como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 1, 6, factor necrosis tumoral. Estos son pirógenos endógenos que produce tu propio cuerpo. Pero puede haber pirógenos exógenos también, o sea, que no vienen de tu propio cuerpo. Por ejemplo, los restos de una bacteria, ¿sale? Los restos de la capa, de la pared bacteriana, por ejemplo, ¿sale? Hablemos de un ácido lipoteicoico, un péptido glucano de las bacterias gram positivas, y entonces por eso también cuando tú tienes una infección bacteriana, pues todos los restos de las paredes de las bacterias van a entrar por la circulación aquí, van a estimular a tu hipotálamo, y entonces, pues como es tu centro termorregulador, te va a aumentar la temperatura, ¿sale? ¿Sí? Sí, gracias. Sale. ¿Alguien tiene alguna otra duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Entonces, fíjense, si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué nivel actúan los glucocorticoides para inhibir la inflamación? ¿Ustedes qué me dirían? En la fosfolipasa 2. Exactamente. Y ahora si yo les pregunto, ¿cómo es que, por ejemplo, el paracetamol evita que te dé temperatura o te disminuye la temperatura? ¿Qué dirían? Porque inhibe las ciclooxigenasas ¿Y eso en qué se traduce? en que no va a haber producción de prostaglandinas, ¿Pero cuál en específico? la E2, Y entonces, si no hay prostaglandina 2, esta no llega a dónde. al hipotálamo, que es el centro termorregulador, Exactamente, y si no llega al hipotálamo, qué va a pasar? Pues no va a pues haber no va a haber fiebre. fiebre, exactamente. ¿A partir de cuánto es fiebre, muchachos? ¿A partir de cuántos grados ya ustedes dicen que tienen fiebre? 38.3. 38.3. 38.3. Antes decían los doctores 38, ¿no? Pero yo hace poco que estuve en el Hospital General, me preguntaban bastante los residentes y con eso se agarraban mucho, ¿no? ¿A partir de cuánto es temperatura? Oh, no, pues temperatura es algo normal, ¿no? No, sí, cierto. ¿A partir de cuánto es fiebre? No, pues a partir de 38. No, que la OMS dice ahora que a partir de 38.3 hablas de que tienes fiebre, ¿sale? Arriba, cuando se eleva poquito, 38, 37.5, 37.6, se dice alza térmica, ¿sale? Se dice alza térmica. Entonces, pues ya como resumen de lo que platicamos en general en el día de hoy, pues podríamos decir que de manera natural, ¿sí? Los fosfolípidos a través de la fosfolipasa 2 producen ácido araquidónico y que este ácido araquidónico produce ciclooxigenasas 1, que son fisiológicas, ¿sale? Y esas producen tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Y que aquí se mantiene un equilibrio, ¿sale? Se mantiene un equilibrio. Pero cuando hay una lesión, ya sea de tipo química, física, biológica o inmune, se produce interleucina 1 y factor necrosis tumoral alfa. Esto se potencia por este gen, que es el nuclear factor kappa beta, que pues aumenta la producción de esto, y entonces hace que se expresen ciclooxigenasas 2. Y entonces las ciclooxigenasas 2 son ciclooxigenasas inducidas. ¿Por qué? Pues por una lesión, ¿sale? Esas ciclooxigenasas 2 pues cambian el equilibrio de aquí y hacen que perpetúen las prostaglandinas de tipo E2. Y estas prostaglandinas E2 son las responsables de todo, ¿sale? Porque las prostaglandinas E2 hipersensibilizan a estos receptores y entonces, ¿qué pasa? Pues la información dolorosa viaja con mayor velocidad, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que un estímulo que antes podía pasar desapercibido y no causar dolor,
Aquí pasa lo contrario. Un estímulo, por más pequeño que sea, va a causar dolor. Y esa es la razón de que si te tocas donde te pegaste, te duele, ¿sale? Entonces, ya cambiando el chip, ¿dónde puedes quitar el dolor? Pues si tú das un AINE, que ya mañana vamos a ver quiénes son los AINES, pues puedes, ¿qué hacer? Inhibir a las ciclooxigenasas. De manera general, con algunos AINES, por ejemplo, naproxeno, puedes inhibir de manera general a las dos ciclooxigenasas, pero ya sabes que, ¿qué va a pasar? Que va a haber mayor riesgo de un problema gástrico, por ejemplo, un problema renal, cardiovascular, o lo puedes inhibir de manera selectiva, ¿sí? Con un, por ejemplo, con un coxib, un celecoxib, puedes inhibir de manera selectiva las ciclooxigenasas de tipo 2, vas a controlar mejor el dolor, pero sabes que vas a tener riesgos también, principalmente cardiovasculares. Luego, si no quieres inhibir ni una ni otra, pues dices, me voy al principio de las cosas, puedo usar un glucocorticoide y entonces inhibir a la fosfolipasa A2. Entonces evitas todo este rollo. O bien, si ni con esto ni con lo otro se le quita el dolor a tu paciente, pues en principio vas a ir por un anestésico local, porque sabes que el anestésico local tapa la puerta de los canales de sodio, que son los más importantes para que se despolarice la membrana, los tapas y ya no se despolariza, ya no hay transmisión del impulso. O bien, vienes aquí, le das un fármaco narcótico, le das una buprenorfina, y entonces aumentas, pues le estás metiendo péptidos opioides exógenos al cuerpo, y entonces, como están los péptidos opioides aquí, van a evitar la transmisión del dolor, ¿sale? ¿Dónde? En la sustancia gelatinosa de Rolando de la médula espinal, por las fibras que vienen de la sustancia gris periacuotal. Entonces vas a evitar que el dolor llegue a esta parte de la corteza y entonces, pues no lo sientas, ¿sale? ¿Cómo evitas que te dé temperatura? ¿Por qué son buenos los AINES para la temperatura? Pues porque evitas la producción de prostaglandina 2, entonces no llega aquí y pasa lo que nos dice la doctora. Si no llega acá, pues no va a haber fiebre, ¿sale? ¿Todo claro, muchachos? Sí, Sale. Pues entonces, con eso acabamos el día de hoy. Igual les subo la clasecita al ratito y ya se las mando, yo creo que si no hoy en la noche, se las mando mañana. ¿Sale? Gracias. Sí, gracias.